Queridos oyentes, bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast titulado de Conocimiento Público. El día de hoy vamos a hablar de los orígenes del mercado del arte en la Italia renacentista y para eso vamos a mencionar quiénes compraban arte en Italia durante los siglos XV y XVI. También les contaré cómo la profesión del artista fue adquiriendo un estatus social elevado comparado con los artistas del medioevo a través de 4 ejemplos puntuales, que son Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio y Sofonisba Anguissola. Y nombraremos una obra de cada uno para entender cómo funcionaba el mercado del arte en esa época. Sin más, comencemos. Comenzamos con Florencia del siglo XV, que para ese entonces era una de las ciudades más interesantes e importantes en términos culturales. Ahora, para ubicarnos en el periodo artístico, aquí estaríamos hablando de lo que se ha denominado el Quattrocento. Bueno, y en términos políticos, les cuento que Florencia hacía parte del Gran Ducado de Toscana con un gobierno de facto conformado por la familia Medici. Entonces aquí ya ustedes empiezan a ver algunos de los personajes que nos ayudarán a comprender los orígenes del mercado del arte en la Italia renacentista, porque por un lado tenemos por supuesto a Lorenzo de Medici, el Magnífico. Tal vez este es el nombre más conocido cuando pensamos en las palabras renacimiento, artistas y mecenazgo. Pero aparte de Lorenzo de Medici, hay otros nombres como por ejemplo Federico Gonzaga, los Sforza, más adelante Scipione Borghese, entre otros. En realidad, en esta época hubo una gran variedad de mecenas del arte que fueron fundamentales para ampliar el horizonte de lo que hoy en día entendemos como coleccionismo y mecenazgo. Entonces, ¿quiénes eran esos personajes que los llamamos mecenas y coleccionistas? Principalmente son reyes, reinas, papas, pero también eran hombres de estado como los Medici. Y esos mecenas se apoyaban en asesores de arte, que a su vez vendían arte. Ahora, vale la pena resaltar que estas figuras del mecenazgo y del coleccionismo se caracterizaban por tomar riesgos, porque si bien sus colecciones estaban conformadas por antigüedades, también tenían obras de artistas contemporáneos, es decir, estaban interesados en apoyar los nuevos talentos. Pensemos por un momento que artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo o Raffaello Sanzio no siempre fueron artistas reconocidos, es decir, en un punto de sus vidas eran aprendices. De ahí que los coleccionistas necesitaran el consejo de otros artistas que también eran asesores de arte y que además ofrecían las obras de esos artistas en los que claramente veían un futuro prometedor. Por ejemplo, el artista Jacopo Strada fue la persona que le ofreció una obra de Paolo Veronese al duque Alberto V de Bavaria, inicialmente, y por alguna razón no se la vendió, pero luego se la mostró al emperador Rodolfo II de Habsburgo, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entre otros títulos, para que la tuviera en su colección en Praga. Y le encantó, entonces se la compró. Ya aquí pueden ver cómo los artistas se dedicaban a su oficio y al mismo tiempo se fijaban en otros artistas que más adelante pudieran promocionar con sus contactos. Ahora, no siempre los artistas se relacionaron con la nobleza. En el medioevo, por ejemplo, era otra cosa. Entonces, ¿cuál era la diferencia principal entre el artista medieval y el artista del Renacimiento? Antes, el artista era un artesano y el arte era cualquier otra mercancía. En el Renacimiento, el estatus del artista claramente no va a ser el mismo y la obra va a sobrepasar esos límites del mero objeto. Vean que en la Edad Media el fin que tenía el arte era más que todo funcional, en el sentido que los encargos en los talleres de artistas estaban destinados para decorar casas, punto.
Y estos encargos los hacían personas con diferentes profesiones, es decir, podían ser banqueros, sastres y obviamente pues miembros de las clases más altas, además de las órdenes religiosas. Pero en el Renacimiento el arte va a ser fundamental para adquirir prestigio y en ese sentido el mercado está un poco más controlado. Además, el arte no iba a ser solamente decorativo, sino que ahora la obra estaba rodeada de esa aura de genialidad que se le atribuía al artista. Veamos ahora cuáles eran esos centros italianos donde se fue creando un ambiente propicio para el mercado del arte incipiente. Obviamente tenemos a Florencia, que fue con la ciudad que comenzamos. Tenemos también a Urbino, Mantua, Ferrara y Roma, por supuesto, en donde el arte fue fundamental para fortalecer el poder político y el dominio sobre los territorios. Tenemos acá entonces a las familias de los Medici en Florencia, da Montefeltro y de la Rovere en Urbino. De hecho, de esa familia es de donde sale Francesco de la Rovere, que es el Papa Sixto IV, quien mandó construir la Capilla Sixtina. Y bueno, ustedes ya saben la historia de la Capilla Sixtina. Más adelante nos detendremos un momento en la bóveda. Bueno, y aparte tenemos las familias d'Este y Gonzaga en Ferrara. Hay algo muy interesante de estas familias que van a construir iglesias, monumentos, etc. Y es que van a incluir en estos sitios, sobre todo en las iglesias, un poco de propaganda sobre ellos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues imagínense que ellos aparecían en las pinturas junto a los apóstoles o a la Virgen María. Este es el tipo de pintura en donde aparecerá la figura de los donantes. Ya ustedes se darán cuenta que para la religión católica también fue fundamental esa importancia que fue adquiriendo el arte, porque se convirtió en una herramienta para la expansión del catolicismo en otros territorios. De ahí la relevancia de la pintura barroca en Latinoamérica, pero esto es tema de otro episodio. Bien, hemos visto cómo los artistas van ascendiendo socialmente gracias a los encargos que recibían de sus mecenas. Ahora, ¿cómo se era artista en esa época? Lo primero que deben saber es que los artistas se formaban en talleres de otros artistas y digamos que los dueños de esos talleres eran maestros que hacían parte de un gremio. Este gremio era fundamental porque es que generaba un mercado viable para el artista. Además, eran ultra celosos vigilando los intereses de los miembros de su gremio. Tanto así que para cualquier extranjero que quisiera ir a trabajar como artista a Florencia, pues era complicadísimo. Como consecuencia, estas ciudades prósperas fueron generando una especie de escuelas en ciudades de países como Italia, Flandes en ese entonces y Alemania, entre otros. Entonces, supongamos que yo quería ser artista en ese tiempo. Mis papás tenían que ponerse en contacto con un maestro para que me aceptara a muy corta edad en su taller. Y una vez yo fuera aceptada en el taller, debía hacer todos los mandados del maestro. Y claro, pues al mismo tiempo iba aprendiendo, por ejemplo, a moler los colores, a prepararle las superficies, pues para que el maestro pudiera pintar. Básicamente uno tenía que serle útil porque además uno estaba viviendo en su casa. Y poco a poco, cuando ya uno tuviera más experiencia, el maestro le decía a uno, bueno, ahora sí necesito que me ayudes a pintar el fondo de esta obra. Y pues imagínense la dicha de uno con ese comentario, pues uno muere porque ya de verdad uno intervenía en la obra directamente. Entonces es gracias a estos gremios, a todo el proceso para ser parte del taller de un artista y finalmente tener un poco de autonomía que cada ciudad de la época iba creando cierto estilo característico. Entonces aquí uno empieza a ver que el maestro tal influyó en el trabajo del siguiente maestro, en fin. Veamos entonces los casos de Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio y Sofonisba Anguissola.
comenzamos con Leonardo da Vinci, porque es el mayor de todos. Él nació en el año de 1452 en Florencia, en realidad en el municipio de Vinci, y murió en el año 1519 a sus 67 años en Francia. Fue aprendiz del escultor florentino Andrea del Verrocchio, quien era parte de la corte de Lorenzo de Medici, y Verrocchio también fue un artista muy reconocido en su época, tanto así que la ciudad de Venecia le encargó una estatua que aún sigue en pie en la Plaza de los Santos Juan y Pablo. Entonces, Leonardo da Vinci, el prototipo del artista genio, aportó muchísimo en la forma en que se pensaba el artista de su época desde su rango social. Digamos que elevó la vara con la que se medían los aportes de un artista. Es que miren, siglos atrás Aristóteles había relegado las artes a un segundo plano. Pero Leonardo demostró con sus acciones que las artes eran tan importantes como la poesía, porque según él, el trabajo manual era en esencia el trabajo material de escribir con relación a la poesía. Ahora, Leonardo, a diferencia de Michelangelo, no fue tan prolífico en arte y más bien adquirió la fama de dejar algunas obras inconclusas, porque pues le molestaba la urgencia de los encargos. Y ese es el caso de la famosísima Mona Lisa. Tal vez la Mona Lisa sea una de las obras más conocidas en el mundo y por eso no me voy a detener en su descripción porque seguramente la habrán visto. Pero recordemos los datos básicos. Primero, la Mona Lisa es un retrato de una mujer italiana. Según el Louvre, la mujer se llamaba Lisa Gherardini y ella era la esposa del comerciante de seda florentino Francesco del Giocondo. De ahí su nombre italiano, La Gioconda, y su nombre francés, La Joconde. El nombre de Mona Lisa responde a que Mona en el italiano antiguo era señora y Lisa pues el nombre de Lisa Gherardini. Esta obra data del periodo de 1503 a 1519. Se dice que es una de las últimas obras que hizo el artista. Y como sabrán, actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo llegó esta obra al Louvre? Y la historia es la siguiente. La mamá de Francisco I, el rey de Francia, era Luisa de Saboya, y le dijo a su hijo que invitara al artista Leonardo da Vinci para que fuera uno de sus mentores. Da Vinci aceptó, por lo cual se mudó a una mansión junto al castillo del rey de Francia y entre las pertenencias que llevaba se encontraba el cuadro de la Mona Lisa. Más adelante el rey le compraría esta obra a Da Vinci. No se sabe si fue en vida del artista o posterior a su muerte, es decir, después de 1519. Pero bueno, esta obra pues pasó a las siguientes generaciones que la guardaron en el Palacio de Fontainebleau, después estuvo en París, luego en el Palacio de Versalles, luego vino la Revolución Francesa, entonces la obra entró a ser parte del Estado, pero luego con Napoleón Bonaparte la obra salió del Palacio de las Tullerías y finalmente la devolvieron al Louvre en el año de 1804. Ahora, en el año de 1911 se robaron la Mona Lisa y regresó 2 años después, es decir, en 1913. Luego volvió a salir durante la Segunda Guerra Mundial y desde ahí no ha salido del Louvre. Esa es la historia. Ahora, traigo a colación la Mona Lisa para este episodio para hablar sobre el mercado del arte, porque resulta que saber quién la compró es fundamental para reconstruir la historia de esta pintura. Imagínense que los datos que conocemos sobre la Gioconda provienen de 3 fuentes principales. La primera es la publicación de Giorgio Vasari titulada Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. La segunda es un relato de Antonio de Beatis y la tercera es de Giampaolo Lomazzo. Digamos que aparte de otros documentos, pero pues estos 3 son los principales. Comencemos con Giorgio Vasari. Entonces, el que nos dice de la Mona Lisa.
Él nos cuenta que la encargó Francesco el Giocondo y que Da Vinci estuvo trabajando durante 4 años seguidos en esta obra, pero la dejó inconclusa. Lo más interesante es que unas líneas después Vasari dice que la obra la hizo cuando Leonardo volvió a Florencia, es decir, en 1500. Para ese entonces, Lisa Gherardini tendría unos 20 años aproximadamente. Tengan esa información en cuenta, porque ya vamos a ver las siguientes versiones. Vamos con la de Antonio de Beatis. De Beatis escribió su diario itinerario, narrando el día a día de su gran tour por Europa. Este tour lo hizo junto al cardenal Luigi de Aragón y su séquito en el año de 1517 y finalizó un año después, es decir, en el 18. Pero este diario realmente se tradujo del latín al italiano hasta 1872, imagínense eso. Bueno, pues les cuento que Antonio de Beatis escribió en su diario la visita al artista Leonardo da Vinci y dice haber visto unas obras bellísimas, entre ellas el retrato de una mujer florentina que había sido encargada, escúchenme bien, por Giuliano de Medici a Da Vinci. Otras obras que menciona en su diario son San Juan Bautista y La Madonna y el Niño. Estas 3 obras corresponden a las que actualmente se encuentran en el Louvre. Bien, nos queda un tercer documento que corresponde a Giampaolo Lomazzo. Él fue inicialmente un pintor hasta que su vista comenzó a fallar y hoy en día su reputación se basa principalmente en que fue un destacado historiador del arte del siglo XVI, muy al estilo de Giorgio Vasari. Además, parece haber tenido una gran colección de dibujos de Leonardo y pasó varios años acumulando todos los hechos relacionados con el pintor. Entonces, resulta que Lomazzo se refiere por primera vez a la Mona Lisa en su libro de los sueños, que fue escrito en 1563, copiando en gran parte el de Vasari, que todavía estaba vivo. Luego, en 1584, escribió su Tratato y aquí vuelve a mencionar a Mona Lisa, pero como las pinturas de la Gioconda y la Mona Lisa. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto existen 2 versiones de la Mona Lisa. A ver, ¿qué implicaciones tendría esto para analizar el mercado del arte de la época? Primero, tendríamos 2 personas que hicieron encargos diferentes. Por una parte está el comerciante de seda Francesco el Giocondo, que muchos han puesto en duda que Leonardo da Vinci se prestara para pintar un retrato de la esposa de un comerciante, porque el artista estaba relacionado con los Medici, los Sforza en Milán, con el rey de Francia. Entonces, ¿por qué Da Vinci habría de aceptar ese encargo? Y la segunda persona que entra en nuestra historia es Giuliano de Medici, quien le pide a Leonardo que le pinte a su hijo Hipólito una mamá, porque su mamá, es decir, la mamá de Hipólito, había fallecido durante el parto. Teniendo en cuenta estas 2 versiones, se puede afirmar que existen 2 pinturas de la Mona Lisa. Una está en el Louvre y tal vez sea la que corresponda al encargo de Giuliano de Medici, y la otra es la que han llamado la Mona Lisa de Isleworth, que es una versión temprana de la del Louvre. En cualquier caso, es importante resaltar cómo el mercado del arte juega un papel fundamental para determinar la procedencia de una obra y con esto la historia que hay detrás. ¿Cómo les parece esta historia? Pasemos ahora al caso de Michelangelo Buonarroti. Se llevaban 23 años de diferencia con Leonardo da Vinci y al igual que él, desde muy joven ingresó al taller de un artista. Su maestro fue Ghirlandaio. Desde muy joven, Michelangelo se interesó por conocer el cuerpo humano de primera mano. Entonces,
No era suficiente ver la colección de los Medici y copiar a los grandes maestros del 400, sino que también haría disecciones y se concentraría en la anatomía humana que tanto le atraía. Entonces, cuando Michelangelo tenía 30 años, era un artista supremamente famoso y muy bueno, tanto así que en Florencia le pidieron a él y a Leonardo un fresco para el ayuntamiento, pero nunca lo hicieron porque justo en ese momento el Papa Julio II requería la presencia de Michelangelo para un proyecto y Leonardo visitaría los Sforza en Milán. Entonces el tema se embolató. Bueno, Michelangelo estuvo relacionado con los Medici y con el Papa en Roma desde muy joven, y uno de los proyectos más importantes fue la Capilla Sixtina. La historia es la siguiente. El Papa Julio II le había pedido a Michelangelo que comenzara a construir su tumba, entonces lo envió a Carrara para que escogiera el mármol. Cuando Michelangelo retorna a Roma, el Papa ya había perdido interés en esa comisión y además estaba concentrado en la construcción de nada más y nada menos que la Basílica de San Pedro, con el arquitecto Bramante. Recuerden que también Michelangelo participó, pero en ese momento no. Y Bramante no se llevaba muy bien con Michelangelo. Bueno, esta situación le generó mucha contrariedad a nuestro artista y por eso decidió abandonar Roma, y además le escribió una carta al Papa en donde le dejaba claro que si quería trabajar con él estaría esperándolo en Florencia. Pero bueno, después se vuelve a reunir con el Papa Julio II y en esta ocasión el Papa le pide a Michelangelo que se ocupe de la bóveda de una capilla que había construido el Papa Sixto IV, un miembro de la familia de la Rovere. Esta capilla ya contaba con frescos del maestro de Michelangelo, es decir, el señor Domenico Ghirlandaio. También participó Pietro Perugino, que fue el maestro de Rafaelo, y estaba también Sandro Botticelli, entre otros. Entonces, al principio Michelangelo estaba reticente porque no le interesaba realmente un proyecto pictórico, pero finalmente acepta el encargo y comienza a trabajar en el año de 1508. Y a partir de ahí se encerró 4 años a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, representando los pasajes del Génesis. Cuando terminó la bóveda en el año de 1512, continuó trabajando en otros proyectos hasta su muerte, que sucedió en el año de 1564 en Roma a sus 88 años. Digamos que él, junto a Sofonisba Anguissola, son los artistas más longevos de los que hemos mencionado en este episodio. Bueno, como verán, este es un caso clásico para entender quiénes eran las personas que apoyaban a los artistas. En el caso de Michelangelo era el Papa Julio II, y si uno empieza a ver en retrospectiva sus obras, se pueden ver otras familias como la de los Medici, que fueron fundamentales para apoyar el trabajo artístico de Michelangelo. Veamos ahora el caso de Raffaello Sanzio. Bueno, Raffaello Sanzio, más conocido como Rafael, se formó con el maestro Pietro Perugino. Él nació en Urbino en el año 1483 y murió muy joven, a sus 37 años en Roma en 1520. Bueno, dentro de sus obras más conocidas se encuentran los frescos que pintó para el Vaticano. Estas salas se conocen con el nombre de stanze. Y Rafael no solo trabajó con el Papa Julio II, también con el Papa León X, y además realizó algunos frescos para el banquero Agostino Chigi, dueño de la villa Farnesina en donde pintó la ninfa Galatea. Esta obra está inspirada en unos versos del poeta Angelo Poliziano, quien era parte del círculo de los Medici. Recordemos que Sandro Botticelli, también uno de los artistas más reconocidos del Renacimiento, se inspiró en sus versos para pintar El nacimiento de Venus, una obra muy conocida. Y traigo a colación esta pintura porque hay una constante en los mecenas de esta época, y es que van a elegir temas de la mitología clásica. En el caso de la obra de Sandro Botticelli, pues El nacimiento de Venus, ahí vamos a ver a Venus representando
el momento en que la belleza llega al mundo. Fíjense que en esos tres casos, en el de Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti y Raffaello Sanzio, hemos visto el nivel de encargos en los que participaron estos tres artistas. Es decir, hoy en día la Mona Lisa, la bóveda de la Capilla Sixtina y las estancias del Vaticano son obras maestras de la historia del arte que fueron financiadas por personas particulares con muchísimo poder en la época del Renacimiento. Y aún más importante, estas obras fueron consolidando el estatus del artista. Por ejemplo, esto lo podemos ver en la publicación de las biografías de Giorgio Vasari que ya hemos mencionado. Él eligió como modelo a seguir a Michelangelo Buonarroti. De hecho, fue el único que conoció en vida. Bueno, y la pregunta ahora es, ¿qué pasaba con las mujeres artistas de la época? Y para esto vamos a hablar de Sofonisba Anguissola. Seguramente de los 4 artistas que tenemos como protagonistas en nuestro episodio, Sofonisba Anguissola sea la menos famosa. Y aquí les voy a contar su historia. Entonces, ella nació en Cremona en el año de 1535 y de forma similar a la trayectoria de los 3 artistas que ya mencionamos, ella ingresó al taller del maestro Bernardino Campi a sus 14 años. Ahora, ¿por qué una mujer ingresa a un taller de artistas en una época en donde reinaba el escepticismo sobre las capacidades creativas, intelectuales y artísticas de las mujeres? Bueno, es que el papá de Sofonisba era el señor Amílcare Anguissola, quien hacía parte de las familias nobles de Cremona. Y en ese tiempo, su papá pensó que lo más indicado era promover la formación humanista de sus hijas. Por eso, Sofonisba y sus hermanas recibieron clases de música, literatura, danza, pintura y dibujo. Y ahí es cuando conoce primero a su maestro Bernardino Campi y luego a su segundo maestro, que fue Bernardino Gatti. Gatti fue estudiante de Correggio. De hecho, hay un retrato de Sofonisba en donde muestra a su maestro Bernardino Gatti pintándola a ella. Es como un doble retrato. Bien, Sofonisba demuestra que es una gran pintora a través de los retratos familiares, escenas de la vida cotidiana, como por ejemplo la obra que es portada de este episodio, en donde pueden observar a las 3 hermanas de Sofonisba jugando ajedrez, que se supone era un juego de hombres. Y también hay una serie de autorretratos que ella se hizo. Bueno, su papá, al ver su gran talento, la empieza a promocionar por cielo y tierra. De hecho, hay una medalla que él manda hacer en el año de 1559 con el retrato de perfil de Sofonisba y con la inscripción que dice: Sofonisba Anguissola, hija de Amílcare. Esta medalla se encuentra actualmente en la colección del British Museum. ¿Y qué nos dice esta medalla? Bueno, hay algunos académicos que afirman que este objeto se hizo con motivo de la celebración de la invitación de Sofonisba a la corte de Felipe II en España. Pero otros dicen que esa medalla no era para celebrar ni a la pintora ni a la dama de corte que había seleccionado Felipe II, sino más bien para promocionar su imagen antes de haber sido elegida por la corte española, o sea, como una estrategia de marketing. Entonces, tenemos al padre Sofonisba difundiendo las habilidades artísticas de su hija por toda Cremona. Más adelante decide enviarla a Roma para que estudie con nada más y nada menos que con Michelangelo Buonarroti. Así fue. Imagínense que Giorgio Vasari incluyó en las biografías de los artistas más importantes a la pintora Sofonisba Anguissola. De ahí que Michelangelo supiera quién era ella. Y luego el pintor Antonio Anselmi los puso en contacto.
Bueno, Michelangelo la conoce y la pone a prueba, entonces le pide un dibujo de un niño llorando. Y ella hace un dibujo de un niño que había sido mordido por un cangrejo, llorando por supuesto. Entonces Miguel Ángel ve esa obra y le dice, no, pues esta mujer tiene un talento impresionante. Y a partir de ese momento Sofonisba va a ser parte del taller de Michelangelo. Ahora, es importante mencionar que había una diferencia abismal entre ser artista mujer y ser artista hombre. En el caso de Sofonisba, ella no se estaba preparando para que en el futuro pues fuera una gran artista a la que pudieran encargarle proyectos tipo la bóveda de la Capilla Sixtina. Por el contrario, el saber pintar era una habilidad más con la que contaba para que fuera una buena esposa, una buena madre. En cambio, los hombres sí podían competir entre ellos para llevar a cabo esos proyectos pues de mayor importancia y visibilidad. O sea, Sofonisba no podía soñar ni siquiera con hacer, por ejemplo, unas estancias en el Vaticano, nada que ver. Y bueno, les cuento esta historia de Sofonisba porque después de haber estudiado con Michelangelo en Roma, ella se va a Milán para hacer un retrato del duque de Alba. Y este último es el que le recomienda el trabajo de Sofonisba al rey Felipe II, quien al año siguiente le pidió que fuera la dama de compañía y la profesora de arte de su tercera esposa, que fue Isabel de Valois. Y es en la corte española en donde sigue pintando retratos, pero su labor principal era estar con la reina. Y esta es una de las razones por las cuales a veces se tiende a confundir los retratos de la familia real hechos por Sofonisba con los del pintor de corte que era Alonso Sánchez Coello. Ese es el caso, por ejemplo, del retrato de Felipe II, que durante mucho tiempo se le atribuyó a Coello, pero pues era de Sofonisba. Bueno, les cuento que Isabel de Valois fallece y esto fue muy triste para ella, entonces, para Sofonisba. Y además, pues hasta ahí llegaban los servicios de la pintora como dama de compañía, porque pues ya no estaba la reina. Sin embargo, el rey Felipe II le pidió que se quedara para acompañar a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Ella lo hace, pero ya a la edad de 37 años, la corte eligió para ella un esposo. El señor era Fabrizio Moncada, hijo del virrey de Sicilia. Ese matrimonio duró 8 años porque Moncada murió. Y bueno, 2 años después del fallecimiento de su esposo, Sofonisba toma la decisión de retornar a Cremona y en ese viaje se enamoró del capitán del barco, que era Orazio Lomelino. Y adivinen qué pasó. Se casaron en la ciudad de Pisa y después se instalaron en Génova. Bueno, durante todo ese tiempo ella seguía recibiendo una pensión de la corte española, así que pudo vivir cómodamente y dedicarse a la pintura, pero siempre haciendo como estos retratos. Digamos que no dedicándose a proyectos un poco más ambiciosos. Y bueno, pues después de haber vivido en Génova, se va a Palermo y en el año de 1624, fíjense ya todo el tiempo que ha pasado desde que comenzamos nuestro episodio, que fue alrededor de, 1452 si contamos el nacimiento de Leonardo. Ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, estamos en 1624, ella recibe una visita de un joven pintor flamenco que era el señor Anthony van Dyck. Para ese entonces él tendría 25 años y justamente se encontraba viviendo en Italia. Recordemos, él nació en Amberes en el año de 1599 y vivió en Italia en el periodo de 1621 a 1627. Falleció en Londres a sus 42 años en el año de 1641. Entonces, el artista fue a visitar a Sofonisba a Anguissola, quien para ese momento ya tenía 90 años. Pero el artista notó en su cuaderno de bocetos que Sofonisba tenía aproximadamente unos 96 años, aunque tenía una gran memoria.
Bueno, este cuaderno se encuentra en el British Museum y la pintura que realizó Van Dyck de Sofonisba se encuentra actualmente en Knowle, en un palacio que queda en Kent, en el Reino Unido. Como podrán ver, Sofonisba Anguissola fue reconocida en su época, pero con el tiempo fue quedando en el olvido hasta que hace unos años se ha vuelto la mirada hacia su trabajo artístico. Y de hecho, el Museo del Prado dedicó una exposición a su trayectoria en el año 2019, hace muy poco, junto con otra gran pintora que fue Lavinia Fontana. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio y para aquellas personas que se preguntaban cómo así que en la época del Renacimiento tardío existían mujeres artistas, pues los invito a que vean en nuestras redes sociales las obras de Sofonisba Anguissola, además de los otros protagonistas de nuestro episodio del día de hoy. Recuerden, nos pueden encontrar como @podcastdsp en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Y por supuesto, no olviden visitar nuestro website, es www.conocimientopublico.com y allí van a encontrar más contenido relacionado con toda la información que han escuchado en este podcast. Nos vemos el próximo martes con otra historia. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.